Hola, pues vamos a analizar si realmente hay algún ganador de Mr. Olympia que tenga buenos abdominales. Los más famosos que he visto no los tenían, lo cual me sorprende, pues es una de las partes del cuerpo que más estéticas proporciona a un hombre. Sorprende que los grandes campeones del Olympia tenían en algunos casos unas abdominales horribles. Por suerte para ellos, se puede ser campeón con una parte mala, si tienes otros puntos realmente fuertes. Y bueno, quiero ver si hay algún Mr. Olympia que tenga buenos abdominales. Vamos allá. Empezaremos por la categoría de Open. Desde el principio hasta la actualidad voy a ser exigente, pero realmente mejor tener las abdominales de cualquiera de estos, por malas que sean, a tener una barriga cervecera, supongo. Bien, el primero que tenemos se llama Larry Scott. A priori puede parecer que tiene buenos abdominales, pero no es tan así. Que no tenga ninguna pose donde salga con el abdomen relajado frontalmente y es sospechoso. Creo que él sabía que no era su punto fuerte y lo ocultaba posando de lado y apretándolos bien. Después de mucho buscar, encontré una foto donde recoge un premio y se le ve más relajado. Ya vimos la realidad de sus abdominales. No son simétricas del todo. Los de abajo los tiene bastante hundidos y los del medio son gigantes. Comparado con los demás, le da un aspecto de que tiene una masa sin forma cuando no los aprieta. Definitivamente no son nivel top. El siguiente sería el legendario Sorte Oliva. Definitivamente tampoco tiene buen abdomen. Tiene un par de 4 con dos deidades enormes. No son simétricas y no se marcan bien. También le tiene un efecto de que es una masa toda junta, sin forma, bastante fea. Ahora tenemos al legendario Arnold Schwarzenegger, el roble australiano, otro que tampoco tiene buen abdomen, solo tiene un par de 4 y sin ser simétricas. Este lo hace tener una distancia entre los últimos cuadraditos y la pelvis realmente kilométrica, y ha ganado 7 Mr. Olympia con este abdomen. Curioso. En su favor tengo que decir que este tipo de abdominales a cualquier otra persona le sentaría fatal, pero curiosamente en la estructura de su cuerpo no queda mal. De hecho, por momentos queda hasta bien. La verdad es que el cuerpo de Arnold tiene unas proporciones realmente buenas. Hasta realza sus defectos, los convierte en buenos. Muy raro, pero está bien. Siguiente. Franco Colombo, pues no las tiene del todo simétricas, pero sin duda, hasta el momento de los 4 que hemos visto, es el único que tiene unas abdominales decentes. Lástima que las superiores sean demasiado pequeñas. Lo curioso es que Arnold Schwarzenegger, teniendo peor abdomen, objetivamente, al final no es mejor que Franco, estéticamente. Incluso en el abdomen, lo de Arnold es un caso sumamente único. Bueno, y ahora viene el legendario Frankenstein, al que llaman el rey de la estética. Pues para ser el rey de la estética no tenía buen abdomen, solo un par de 4 y tampoco son simétricos, con los de arriba desproporcionados. Eso sí, al menos los tenía bien marcados. Para que la gente vea la diferencia entre los abdominales de Zayn y unos absolutamente superiores, los compararemos con los de Jorge Távez. Creo que cualquiera puede ver la diferencia. Ángel Luz, los de Jorge, otro rollo, mucho mejor. Y ahora pasamos a Chris Dickerson. Tampoco me parecen buenas. Tienen una forma que da la sensación de que tenga un par de 5 en lugar de 6 y tiene un feo split en medio, o sea que están separados. La separación de los abdominales verticalmente es una de las cosas que más afea la estética. Siguiente, Samir Bianau. Por fin, cojones. Por fin un hombre que ha ganado el Mr. Olympia y que tiene un abdomen de verdad, muy simétrico. Comparado con los demás que hemos visto, este dios juega en otra liga. Fijaros, los abdominales de rey de la estética son literalmente mediocres si lo comparamos con los de Samir. Al fin, un ganador con buen abdomen, ya era hora. Siguiente, Lee Haney. Wow, madre mía. Y pensar que ha ganado 8 Mr. Olympia con ese abdomen, madre mía. Es uno de los hombres con los abdominales más feos que he visto en una tarima, junto a Ronnie Coleman. Esa tremenda separación en medio le da una estética feísima, pero encima es que no son simétricos y el ombligo que tiene tampoco ayuda. Siguiente. Ahora toca el legendario Dorian James, el que dice que cambió el juego para convertirlo en una carrera por la masa. Tampoco tenía muy buen abdomen, como vemos acá. Un six-pack asimétrico que le daba un look de 6 de 4 porque los de arriba son muy pequeños y además tiene una distancia entre los últimos packs y la pelvis kilométrica. Ve un espacio vacío ahí abajo que no queda muy bien. En este caso, quiero hacer un inciso. Estas fotos que voy a poner ahora son de su mejor momento, según dicen, del Olimpia de 1993, supuestamente su mejor forma en cuanto a tamaño y condición. Pues yo directamente no lo hubiera dejado competir. Me importa poco que en la mayoría de grupos musculares fuera Dios o que tuviera una condición y un tamaño de locos. Con esa barriga no te pueden dejar competir. Yo hubiera puesto una sola regla clara, el que en estado de semi-relajación o relajación su barriga esté por delante del pectoral a su casa de una patada. No se puede permitir en culturismo a señores que tengan una barriga de embarazada. Es absurdo.
Bien, siguiente. La leyenda, Ronnie Coleman. Bueno, llegamos quizás al culturista con los peores abdominales que ha ganado un Mr. Olympia y encima 8 veces. Increíble. Un par de 4 separados y con una forma sumamente extraña. Bueno, hablando claro, con forma de vagina. Aquí podemos comparar y vamos, abdominales de vagina. Súper feo. Y en este caso, digo lo mismo que con Dorian, un tipo que en estado relajado o semi tiene este pedazo de barriga, pues a su casa no se puede permitir esto, darle manga ancha a Dorian y a Coleman para traer estas barrigas y encima ganar con ellas ha supuesto algo muy malo para el culturismo, la destrucción completa de la estética. Bien, Jay Cutler. Este caso es una pena porque es de los pocos que he visto con un pad de 8 que para mi gusto son los mejores porque rellenan más espacio entre los últimos pads y la Perby. No es el mejor, pero desgraciadamente para Cutler la exagerada asimetría que tiene en ellos los hace lucir súper feos, perdiendo toda la estética y luciendo por momentos como una masa sin forma. Qué pena. Y ahora toca Dexter Jackson. En este caso, sí se podría decir que son decentes, pero tampoco diría que son top, porque tienen una forma muy rara, como de caparazón de tortuga. Tiene un six-pack, pero los de arriba parece que forman parte de ese caparazón, como que envuelve a los otros 4 packs. Eso sí, muy simétrico todo. Pues eso, abdominales de tortuga. Bueno. Phil Hayes, el chico que fue regalado con músculos 3D. Sus abdominales también tenían esa forma 3D tan increíble, pero su increíble genética para tener ese aspecto en 3 dimensiones no se vio recompensada con unos buenos abdominales en cuanto a líneas, con unas formas muy feas y separados también por medio. Es curioso como los Mr. Olympia que nos han ganado tenían los peores abdominales que hemos visto. Muy curioso. Y por cierto, digo lo mismo que con Ronnie y Dorian. A su casa no se puede dejar competir a alguien con esa barriga por el bien del culturismo. Pasemos a otro. Charles Roden, hay que darle crédito por ganar un Mr. Olympia en la era de las barrigas sin tener una. Sus abdominales son buenas, pero no las pongo top porque se ven un poco afeadas por la zona de su ombligo. Se ve que quizás se ha operado de una hernia o de algo. Y sí, parece que se ha operado, porque cuando era más joven tenía el ombligo para afuera, de forma súper fea. A pesar de que no le ha quedado del todo bien, ganó muchísimo con la operación. Siguiente, Brandon Curry. Vale, por fin otro que tiene buenos abdominales de verdad. De los pocos que ha ganado un Mr. Olympia que las tiene. Si ponemos a su lado a Phil, vemos la diferencia abismal de estética a favor de Curry. Vamos, es casi un insulto compararlos en ese área. Es que hasta el momento está costando encontrar ganadores con buen abdomen. A ver si encontramos alguno más. Big Ramy, no tiene buenos abdominales. En cuanto a estética se refiere, aunque tiene un six-pack, no son simétricas y están separadas por medio por esa separación que tanto fea y que tanta estética quita. Aunque bueno, en general Big Ramy tiene cero estética, se mire por donde se le mire, antiestético. Pues esto serían todo en la categoría de Open. De 16 ganadores, solo 2 o a los 1-3 tienen abdominales top tier. Es increíble. Bien. Pasemos a la categoría de 212. A ver si encontramos a algún ganador con buen abdomen. Vamos allá. Empezamos por el primer ganador de la categoría, Flex Lewis. Pues no tiene buen abdomen. Un par de 4 asimétricas y separadas por medio. Muy feas. Se parecen bastante a las de Phil Heath, pero sin el efecto 3D. Planos. Siguiente. Kamal Ngani. Pues es otra pena, es otro de esos casos de hombre con un pad de 8 y la tremenda mala suerte de tener esa fea separación, le rompe toda estética, una pena. Siguiente, Sean Florida, que tampoco tiene buen abdomen, las tiene asimétricas y de nuevo esa separación entre ellos que tanto fea la estética. Derek Danford, pues este sí se podría decir que tiene buenas abdominales, aunque no son de todo simétricas y además tiene 7 separación, pero no es tan grave como en otros casos. Y el hecho de que tenga un pad de 8 le queda bastante espectacular. Eso sí, la ganancia de masa no le está sentando bien a su abdomen. Cuando estaba con menos masa, me sigue infinitamente mejor. Como podemos ver en estas imágenes, es terrible como se pierde la estética en favor de la masa. Horroroso. Pues eso, en la categoría de 212, solo uno de 4 con buen abdomen, relativamente. Ahora pasamos a las de Memphis. Marc Anthony, pues no me parecen buenas abdominales, no son muy simétricas y lucen bastante planas, con esa separación en medio que tan mal queda. Siguiente, bueno, la leyenda de esta categoría, Jenny Buendía. Algunos tienen orgasmos viendo el físico de este hombre.
Sentándonos en su abdomen, realmente es un par de 4 y además para nada simétrico. Las formas de sus cuadraditos no son muy bonitas, diría que son feas. Se parecen un poco a las de Phil Hill, pero mejores, al no tener esa horrenda separación que tiene Phil en medio. Siguiente, Brandon Henderson, pues aleluya. Otro que por fin tiene buen abdomen, muy juntitas, muy compactos todos los cuadraditos, son muy buenas, para variar. Es que encontrar buenas abdominales en el Mr. Olympia es como buscar el santo grial. Siguiente, Raymond Edlund, pues se podría decir que tiene buen abdomen, pero no a nivel top, porque no son simétricas del todo arriba. El pico que tiene arriba, en las superiores, le da un aspecto bastante raro, pero vamos, comparado con la mayoría que hemos visto, pues un dios. Más que nada porque el nivel está súper bajo. Y bueno, pasemos ahora a Classics. Brian Ashley realmente puede parecer que tiene buenos abdominales cuando está apretando, como vemos acá, o cuando hace el vacuum, como acá, pero la realidad es que no. Por la siguiente razón, tiene una simetría en las dos superiores que le crean una desproporción bastante fea. Son literalmente gigantes respecto a las inferiores y cuando no está bien bajo de grasa vemos cosas como esta. No lucen estéticas, pero mediante el posado lo oculta bastante bien. Ahora pasamos al último. Chris Buster, un caso similar al de Brion. Puede parecer que tiene buen abdomen. Y bueno, su vacuum es uno de los mejores nunca visto, como vemos acá. Pero sus abdominales no son del todo buenas, son bastante asimétricas en cuanto a tamaño. Las de abajo, muy pequeñas, las de medio, algo más grandes y hundidas para adentro. Y las de arriba, gigantes y salidas. Eso le crea la sensación de que tiene una masa sin forma. Realmente no son buenas. Comparémoslo con alguien que tiene buenas abdominales para ver lo malas que son en realidad. Queda bastante claro. Mira la diferencia de calidad, mira la simetría, mira la parte de arriba de Chris, todo feas, una masa sin forma. La diferencia es enorme. Eso sí, cuando hace el vacuum, alucinante. Y bueno, ya acabamos. Mis conclusiones serían que la mayoría de ganadores de Mr. Olympia lo han ganado con malas abdominales como hemos visto. De los 26 ganadores hasta la fecha, solo 3, Sami Dianau, Brandon Carrier y Brandon Henderson, diría que tienen abdominales top tier de verdad. Es increíble. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos.